Ahora si Saiyajin verás a la misma muerte por hacerle eso a el maestro, ahora sí estás más muerto que vivo, diría Rabo, el cual tenía una pequeña sonrisa. Jaja, no me hagas reír, tú me amenazas, un débil como tú, no me hagas reír, tú solo eres un guerrero débil que solo tuvo un aumento de poder y ya se cree el más fuerte, diría Goku, el cual solo veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Jaja, eso lo quiero ver en los próximos golpes, diría Rabo, el cual ya se había movido a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que todo se detuvo por la gran velocidad del guerrero. Vaya, eres interesante, pero ¿cuánto tiempo podrás usar una velocidad más allá del tiempo?, se hizo la pregunta el guerrero cuando le clavó un fuerte golpe al aire. Rabo lo esquivó fácilmente y a la vez que le dio una tremenda patada en toda la cara al guerrero. Goku salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión por la brutalidad del impacto, mientras el siguiente golpe lo detuvo con mucha dificultad a la vez que tomó distancia del guerrero. Vaya, eres interesante, ahora puedes ver mis golpes, pero dime, ¿te cuesta el gran poder del ojo místico del tiempo? No es capaz de ver mis golpes, diría Rabo, el cual tomó distancia a la vez que tenía una pequeña sonrisa. Jaja, ahora no te creas que eres el más fuerte, que esto solo es el comienzo del fin de una guerra absurda que le dieron inicio ustedes mismos, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Ahora Flor Loto mil espectros, diría Rabo, cuando a una gran velocidad lanzó el fuerte ataque. Imposible, no logro ver eso, se diría Goku en sus pensamientos, cuando fue impactado por el fuerte ataque. Que en ese gran planeta solo se vio una inmensa explosión que destruyó el 60% del planeta, que solo caos y pura destrucción se veía a su paso, donde el guerrero no se veía por ningún lado. Vaya, que mal lo eliminé de un solo ataque, y eso que quería divertirme más tiempo, pero veo que no será así, diría Rabo, el cual veía donde se había generado la explosión. Yo que tú no estaría tan confiado, diría Korra con una pequeña sonrisa al ver al guerrero y la confianza que tenía. Jaja, ¿acaso eres ciega? ¿No ves que murió en ese ataque?, diría Rabo, el cual le dio la explanada a la explosión. Yo que tú no me confiara así como lo haces, debes primero comprobar si tu rival murió, pero que le explico eso a un débil que no lo va a entender, diría Goku, el cual salí de la explosión con una sonrisa. Su cuerpo sí tenía múltiples heridas en su cuerpo que sanaron lentamente, pero su sonrisa no se borraba. ¿Qué es lo que te da tanta gracia, maldito?, diría Rabo, el cual ahora su semblante era más serio y su mirada ahora había cambiado por completo. Vaya, ves que te dije que no te confiaras, ahora ten mucha suerte con la bestia del infinito, que ahora caerás a sus pies, diría Korra, la cual solo tenía una pequeña sonrisa cuando esquivó un fuerte golpe que iba a donde él. Tú calla esa maldita hocico, ¿no ves que me da un dolor de cabeza? Mejor si te corto la lengua y te hago polvo cósmico en segundo, ¿te gustaría?, diría Nezuko con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿qué es lo que dices tú? Una niña que apenas sabe de la vida se quiere enfrentar a una reina como yo. Jaja, el mejor chiste de la historia, diría Korra con una pequeña sonrisa. Quiero ver que digas diciendo que chiste cuando ya te haya eliminado, diría Nezuko, la cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Jaja, no me hagas reír si esa es tu máxima velocidad, vaya decepción, diría Korra, la cual esquivó el fuerte golpe a la vez que le dio un fuerte rodillazo. Nezuko solo escupió sangre a la vez que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo un fuerte golpe que iba a donde ella. Vaya, eres interesante, a ver, dime cuánto tiempo podrás soportar mis golpes, diría Korra, la cual lanzó una veloz patada a una gran velocidad. Maldición, mejor me hubiera quedado viendo todo, pero no fue así y ahora me tocará demostrar quién soy, la guerrera más fuerte de este reino, y poner de rodillas a todas las inútiles como ella, diría Nezuko, la cual tenía una pequeña sonrisa cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad. Golpe atómico, devorar de átomos, diría Korra cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad que todo a su paso se iba destruyendo por la velocidad del golpe. Nezuko se sorprendió que no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno y salió disparada de nueva cuenta a la vez que se generó una inmensa explosión que destruyó un 10% de donde estaban batallando. Vaya, que débil me saliste, Amaterasu, hasta cargo de ella, y si mueres, me quitas un cargo de encima, diría Korra, la cual le dio la espada mientras vio que Amaterasu estaba con miedo al ver todo lo que estaba pasando. No seas una inútil, demuestra el poder de una princesa que tanto hablas, diría Korra, la cual tenía una pequeña sonrisa. Maldición, ¿qué es lo que pasa? Mi cuerpo tiembla, eso no debería ser posible, yo una princesa con temor de una simple guerrera como ella, esto no me debería pasar, diría Amaterasu, la cual cambió su semblante a uno más serio mientras esquiva un veloz golpe que casi le da de lleno. Vamos, no huyas, cobarde, diría Nezuko cuando fue impactada por un fuerte golpe que salió impulsada unos cuantos metros a la vez que se ponía de pie viendo a la guerrera.
¿Qué es lo que pasa porque no sigues tú y la eliminas con tu poder que no te costará nada? Diría Yato serio. Lo sé, pero ella debe demostrar defenderse de algo con su actual poder. Solo es una niña mimada, diría Korra seria. Tienes un punto, pero si ella muere, ¿sabes el lío que tendríamos con el guardián dorado? Diría Yato serio. Lo sé, pero me da igual, él sabe que para mí no es rival en ningún momento, lo cual mi poder sobrepasa el suyo y por mucho, diría Korra seria. Sí, pero esa era tu anterior tú, la hora Korra no será rival para él y lo sabes más que nadie, eso diría Yato serio. Lo sé, pero me da igual, al final una batalla a muerte puede hacerme liberar mi verdadero poder, el poder de un rey de nuevo, diría Korra seria. Pero sería jugar con la muerte, ¿no lo crees? Lo más recomendable es no hacer eso porque mueres y sabes lo que pasaría, diría Yato serio. Lo sé, la furia del infinito como él la llama sería liberada, pero eso le ayudará a liberar su verdadero poder. Lo que me gustaría que no sea este guerrero cariñoso, a veces debe ser un guerrero frío, diría Korra seria. Pero ¿cómo liberar a esa bestia? No es la mejor opción, dinos que la ve a detener. Si no estás tú, ¿quién es la que puede detenerlo? No al 100%, porque él te supera por mucho y eso lo sabes perfectamente, diría Yato serio. No te preocupes por eso, él sabrá dominar su poder interno, y él sabe más bien eso que nadie. El poder del infinito es el más grande de la existencia, pero al final todo gran poder puede ser dominó, y lo sabes muy bien, diría Korra seria. Lo sé, pero sabes muy bien que el poder de él es el más grande, que no hay un límite, entre más enojado pueda estar más va a liberar su poder, y lo sabes muy bien porque me imagino que vistes la anterior guerrera cuando eras niña, diría Yato serio. Sí la vi, pero eso fue miles de siglos atrás. Ahora que recuerdo, aún mi padre no era rey y pasó dicha guerrera donde muy pocos sobrevivimos a dicha guerrera, la cual duró unos cuantos siglos de una infernal batalla donde guerreros valientes, fuertes y con unos poderes de bestias del infinito murieron en dicha batalla, y en esta generación nueva bestias del infinito han empezado a despertar, cada uno está lista para la guerrera, una aún sigue dormida en el interior de un guerrero y me parece que ustedes lo conocieron en una batalla amistosas, diría Korra seria. Creo recordar que él poseía una bestia que le ayudó a dominar su poder de bestia y creo que tú también lo vistes, diría Yato serio. Sí, pero te recuerdo que mis recuerdos del presente y pasado están siendo opacados por los recuerdos cuando fui reina, diría Korra seria. Bueno, tienes cierto punto, pero las bestias en esta época están, pero podrán detener a este guerrero que está rompiendo todas reglas de la misma existencia, a jugando con el mismo tiempo y más con su poder del infinito casi nulo, y ahora que puede hacer eso y más están perdidos, diría Yato serio. No lo creo, al final todas bestias tiene el mismo poder que el guerrero del infinito, pero estas no sé, ya que muy pocos guerreros son capaces de saltar de rangos de poder y los que lo hacen se vuelven locos de poder, diría Korra. Lo sé, lo he visto mucho en el reino este, por más poder que tengas eso no te vuelve el ser invisible del reino, siempre habrá un guerrero que te podrá a sus pies, aunque no quieras, diría Yato serio. Bien, guardemos silencio y solo disfrutemos de estas batallas, que en unos siglos o años esto solo se verá por última vez la belleza del espacio de los reinos, porque el caos será liberado por una batalla a muerte por la supremacía. Las bestias del infinito se reunirán por una sola vez en la existencia, y esta vez sería la última o se volvería a repetir la historia como siempre, diría Korra seria. Perdón, dijiste como siempre, diría Yato serio, ya que, al escuchar que eso pasó solo una vez, no que había pasado más veces. Si la guerra del infinito es un bucle en el espacio y tiempo, cada vez que es derrotado los dos guerreros, el Saiyajin del infinito y el que lo tiene que derrotar, mueren en batalla, las piedras quedan siempre, y de ahí nace el nuevo guerrero del infinito a la vez que nace el otro guerrero, hasta que el guerrero que está destinado a detener, por así decir, el retumbar del infinito gane solo, ahí se detendría el bucle espacio y tiempo, y eso lo sabes muy bien, diría Korra seria. No, esa información si no la sabía nunca antes, se lo había mencionado dicha cosa, ni yo como guardián ni en los libros del infinito está dicha frases y palabras tuyas como las dices, el bucle del espacio y tiempo donde si no gana el guerrero que está destinado a ganar todo, se vuelve a repetir una y otra vez, hasta que haya un solo ganar y que el ganador sea el que el tiempo ha decidido, diría Yato serio. Correcto, pero eso no ha pasado durante muchos años, que ya no existe un número como tal, al ser un tiempo casi infinito cada guerrera que se ha liberado, diría Korra seria. Bien, debo mejor prepararme para dichas cosas que dices, al final no sabemos el futuro, si se volverá a repetir o esta vez, si le pondremos fin a la leyenda del infinito o el bucle se termina, diría Yato serio. Solo los guardianes del tiempo saben dicha información, diría Korra, la cual centró su mirada en la batalla de Amaterasu. Esto será interesante, un futuro caótico, ¿quién ganará, el bien o el mal? No hay un futuro como tal escrito, que interesante todo esto, se diría Yato en sus pensamientos. Amaterasu solo tenía una mirada fría al ver a su rival.
Vaya que fría, ¿qué pasa? ¿Acaso tienes miedo de mí?, diría Nezuko con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Eso lo quiero escuchar cuando estés a mis pies, diría Amaterasu cuando se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Nezuko solo sonrió a la vez que detuvo el fuerte golpe y le lanzó una veloz patada a su rival. Amaterasu no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente unos escombros, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vamos, no me digas que así de débil es la gran princesa Amaterasu, la hija de Afrodita, diría Nezuko viendo a la guerrera. Imposible, como no fui capaz de ver ese golpe, si el ojo místico debería haber reaccionado segundos antes, pero no fue así, se diría Amaterasu en sus pensamientos mientras se ponía de pie. Ahora Enigma Luna Sangrienta muere, diría Nezuko cuando lanzó un fuerte ataque a una gran velocidad. Ahora 9 palacios helados, diría Amaterasu cuando un gran palacio helado se formó enfrente de ella. Que el brutal impacto se creó una inmensa explosión que destruyó kilómetros a su paso. El palacio cayó en miles de pedazos. Amaterasu se veía con múltiples heridas en su cuerpo que iban sanando lentamente mientras veía a su rival. Ella estaba seria ante eso. ¿Qué pasa? No me digas que ahora no eres capaz de verme así de fácil. Mis ataques son mucho para ti, diría Nezuko con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Guarda silencio, que ese ataque solo fue una brisa para mi hermoso cuerpo, y lo sabes perfectamente, diría Amaterasu, la cual se movió a una gran velocidad con un tremendo golpe. Ella aún no había aumentado su poder para nada. Vaya, sí que es estúpida, piensa que con su poder base, por así llamarlo, me podrá ganar. En fin, los seres sin cabeza, diría Nezuko sería. Ahora palmadas helada, inframundo helado, diría Amaterasu cuando cambió su trayectoria y dio el fuerte golpe a la tierra, que todo se empezó a congelar hasta quedar en un capullo helado donde las temperaturas muy bajas, que cualquiera que no tendría una llama mítica podría soportar dichas bajas temperaturas. ¿Qué pasa? Ahora estás en mi reino, ahora caerás a mis pies y lo sabes muy bien. Dime cuánto tiempo podrás soportar en este reino helado. 1 hora, 2, 3 o minutos, diría Amaterasu, pero se quedó fría al ver que la guerrera fue rodeada de una intensa llama, que todo el hielo que la tocaba se destruye, y vio que su plan fue destruido a un 50%, ya que ella tiene el dominio completo del mundo helado aún. Jaja, solo porque estoy en tu mundo, no te creas la gran cosa, que al final no pasará nada más que te elimine, diría Nezuko con una pequeña sonrisa, ya que eso quería que su rival esté acorralada ante ella. Pues ya lo veremos. 9 pilares helados, prisión planetaria cae a mis pies como un sirva, diría Amaterasu cuando una inmensa presión cayó en toda la zona de combate, mientras un trono apareció detrás de ella en el cual se sentó. Nezuko estaba cayendo lentamente, pero se ponía de pie y liberó una intensa onda de calor a la vez que se movió a una descomunal velocidad a donde la guerrera. Ese trono no te luce, eres muy débil para poder usarlo, niña, diría Nezuko cuando le dio una tremenda patada que fue detenida con mucha dificultad por su rival. No creas que volverás a hacer esa estupidez de nuevo, porque no te saldrá, diría Amaterasu, la cual a una gran velocidad le dio una fuerte patada a la guerrera. Nezuko se sorprendió, y por lo cual al estar así no fue capaz de ver la fuerte patada que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte onda helada. Ahora estacadas de hielo, alma helada, diría Amaterasu cuando con la técnica atrapó a la guerrera, que cayó de golpe en el suelo. Sentía agonía dicha. Vamos, sal de una técnica tan simple como esa, diría Amaterasu, pero fue enviada a volar al ver a la guerrera, que se liberó de dicha técnica fácilmente. Ya me tienes harta de tantas estupideces que haces, y si mejor te mando a callar eternamente, diría Nezuko con una pequeña sonrisa cuando se desplazó a una gran velocidad. Uy, creo que eso no lo podrás hacer, una chica tan débil como tú no es capaz de hacer eso, diría Amaterasu cuando también se lanzó a una gran velocidad. Ambas al impactar sus puños se creó una fuerte onda de ki que hizo temblar ese gran mundo helado, de la cual se empezaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes hacía temblar ese gran lugar. Por todo ese gran lugar se veían los veloces rayos que se iban impactando fuertes golpes que nadie era capaz de ver. Amaterasu a una descomunal velocidad le dio una fuerte patada. Nezuko no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar el suelo helado, que creó una onda de ki nada más por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie deteniendo el fuerte golpe. Ahora torbellinos helados, diría Amaterasu cuando activó su técnica a una gran velocidad mientras se alejó de la guerrera. Nezuko fue atrada por los remolinos, que cada uno le empezó a causar fuertes daños al cada cortada del viento ser fuerte, más la presión que dichos expulsan eran brutales.
Si sales de eso tendrás mi admiración, diría Amaterasu al ver a la guerrera que intentaba salir de dichos remolinos helados. Ahora explosión de los 9 mundos, diría Nezuko cuando en ese gran lugar solo se vio una inmensa explosión de la cual se destruyó algo todo el lugar de la batalla. Nezuko salía de ese lugar con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Ella sabía que ahora tendría que ponerse seria, si no la batalla se le pondría muy difícil según ella. Imposible cómo fue capaz de destruir los remolinos de un ataque así, diría Amaterasu, la cual estaba sorprendida por eso, ya que nadie antes lo había destruido a menos de que fuera un guerrero como Goku, pero como él solo existen pocos, lo cual por estar en shock por lo que había visto. Nezuko se movió a una descomunal velocidad a donde con un fuerte golpe que todo a su paso se empezó a destruir. Ahora esto se pondrá bueno, diría Amaterasu, la cual también se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Ambas retomaron su fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran brutales, que hacía temblar toda la zona de combate por su intensa batalla. Por cielo y tierra solo se veían 2 veloces rayos, impactando fuertes golpes que cada uno hacía temblar todo a su paso. Nezuko ahora ya se había dejado de estar jugando, por así decirlo, ya había empezado a dar más golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe que ella sabía era brutal. Amaterasu ya se estaba viendo en muchos problemas por cada brutal golpe que estaba recibiendo, que recibió una brutal patada que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, viendo a la guerrera que estaba enfrente de ella. Vamos, ¿qué pasa? ¿Seguirás con la fuerza de la más fuerte en este mundo que no te da una ventaja? Solo eres una charlatana nada más, diría Nezuko, la cual le dio una fuerte patada a la guerrera a una gran velocidad. Amaterasu salió disparada hasta impactar la pared del lugar, que el brutal impacto la destruyó por completo, que el mundo helado cayó en 1000 pedazos. Vaya que débil, pensé que iban a soportar más, pero veo que ni eso eres capaz de crear un mundo capaz de soportar, diría Nezuko seria. Maldición, perdí el control de mi ki interno, lo cual me hizo perder el control de mi mundo helado, pero eso no significa que perdí, solo es un plus de nuevo, diría Amaterasu, la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Vaya, ella sigue subestimando, pues la pondré a respetar los niveles de poder, tal vez así ella aprende algo, diría Nezuko en sus pensamientos, cuando dio un fuerte golpe a una gran velocidad a la guerrera, que todo se destruyó por completo por la brutal velocidad de la guerrera. Amaterasu se sorprendió por eso, que no tuvo tiempo de reaccionar, que recibió un fuerte golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo un fuerte golpe que iba a donde ella, que solo eso se creó una fuerte onda de ki que destruyó kilómetros a su paso. Nezuko a otra gran velocidad lanzó otro fuerte golpe. Ahora espada hielo eterno, cortas de la muerte, diría Amaterasu cuando creó una espada a una gran velocidad. Nezuko se sorprendió por eso, que no tuvo mucho tiempo de reaccionar, ya que el fuerte corte le logró cortar el brazo a la vez que tomó distancia de la guerrera y regeneró el brazo, ya que necesitaba bastante ki solo para hacer eso. Vaya, no me digas que por perder el brazo ya no podrás seguir batallando como antes, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Jaja, hasta con un brazo te puedo destruir, y lo sabes perfectamente que no necesito la gran cosa, al final tú solo eres una escoria, dime si ese es todo, ese gran poder. Solo me decepcionaste, pensé que sería más fuerte, al menos que le llegues a un 50% del poder de tu madre, pero ni eso puedes hacer, diría Nezuko seria. Jaja, ¿acaso te he dicho que este es mi máximo poder, verdad que no? Yo apenas empiezo a batallar, diría Amaterasu seria. Eso lo quiero ver de verdad, si es verdad, pero como toda diosa simple siempre sales a mentir, diría Nezuko, la cual lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad que a su paso dejó más destrucción de la que había. Amaterasu no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparada hacia arriba a una descomunal veloz hasta salir al espacio. Nezuko a una gran velocidad le dio una fuerte patada que envió a Amaterasu a otro planeta, que cayó de golpe y creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Cuál es la gracia?, diría Nezuko al ver a la guerrera que tenía esa sonrisa que la enojaba. Pues que por fin encuentro a alguien que me dé una buena batalla en esta maldita existencia. Bueno, es que no me estás dando ni batalla, diría Amaterasu, la cual solo se limpió la sangre que salía de su boca. ¿Y eso que tienes ahí? Dime qué es esa sangre, jaja, solo me haces reír, mocosa, diría Nezuko con una pequeña sonrisa. Pues no crees que es momento de que aumente mi poder y que te ponga a respetar mi nivel, diría Amaterasu, la cual tenía una pequeña sonrisa. Jaja, dime, ¿acaso tienes más poder? Una niña como tú puede demostrar más que solo ser la hija de mami, diría Nezuko con una pequeña sonrisa.
Pero en eso ese gran planeta empezó a temblar, fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, un fuerte frío se empezó a sentir en ese lugar. El planeta entero estaba temblando por la magnitud del poder de la guerrera y de un fuerte estallido de ki liberó el 50% de su máximo poder, que dicho destruyó todo a su paso, mientras unos vientos helados se hacían sentir en ese gran planeta. Imposible, ¿cómo es posible que dicha guerrera tenga ese poder de la noche a la mañana? Cuando estaba batallando con los otros guerreros solo fue humillada y ahora posee un gran poder, diría Nezuko, sería la cual sintió un fuerte temor. ¿Qué pasa ahora? ¿Temes por tu miserable vida? Por lo que veo la mayor seguridad de quienes protegen a mi madre están en este lugar, lo cual si los destruimos ustedes mi madre sería libre, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Pues eso nunca pasará ni en tus mejores sueños, eso pasará, diría Nezuko, la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe a donde la guerrera. Pues eso ya pasará y te lo dijo yo la princesa helada, que te va a destruir por completo, y eso tenlo por segura, diría Amaterasu, la cual ya se había movido a una descomunal velocidad. Ella logró fusionar el poder de la llama sagrada y el poder helado haciendo una locura al unir dos poderes muy negativos pero teniendo un éxito completo. Ambas al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que todo a su paso se fue destruyendo por el brutal impacto de sus puños, de la cual ambas guerreras salieron impulsadas varios kilómetros, pero al detenerse se movieron a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que a su paso a los segundos todos se destruyó por completo por su descomunal velocidad. Y así le dieron inicio a un veloz intercambio de golpes y patadas a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellas dos hacía temblar todo a su paso. Dos veloces rayos se veían pasar a unas grandes, que cada fuerte golpe de ellas creaban cráteres y pura destrucción a su paso. Por cielo y tierra solo se veían fuertes ondas de ki que se creaban por sus brutales golpes que eran majestuosos. Nezuko fue impactada por un fuerte golpe que salió disparada a kilómetros, que a su paso iba destruyendo montañas. Amaterasu a una gran velocidad se movió y le dio un fuerte rodillazo que solo se escuchó que toda la columna fue destruida por el brutal impacto a la vez que dio otro tremendo golpe de mazo. Nezuko salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras rápidamente regeneró su columna a la vez que esquivó dos fuertes patadas que iban a donde ella. Deja de moverte, ves que te quiero matar, diría Amaterasu, la cual tomó distancia al ver a la guerrera. ¿Crees que soy idiota o qué? Diría Nezuko, la cual veía a la guerrera mientras se limpia la sangre que salía de su nariz. Pues lo estás preguntando o lo estás confirmando, diría Amaterasu, la cual solo tenía una pequeña sonrisa a la vez que solo cerró su puño. Y en ese gran planeta solo se vio una inmensa explosión que destruyó cientos de kilómetros a su paso. Amaterasu solo veía eso con una pequeña sonrisa. Ella sabía que la batalla aún no terminaba, ya que sentía el ki de la guerrera y las fuertes ondas de ki que fueron expulsadas, mientras ella solo sabía que esto se pondría más interesante. Plasma sangriento ahora muere, diría Nezuko detrás de la guerrera cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad. Imposible, a qué velocidad se movió, no fui capaz de verla ni con el poder del mundo transparente, se diría Amaterasu cuando se dio la vuelta, fue demasiado tarde que recibió un fuerte ataque. En eso en el cielo solo se vio una inmensa explosión que destruyó toda la naturaleza a su paso. Ahora dime qué harás, mocosa, podrás soportar esa verdad que no, diría Nezuko, la cual tenía una pequeña sonrisa. Jaja, ¿qué es lo que tú dices? Tú, una niña, cree que podrá conmigo, una verdadera diosa del dominio más fuerte. Jaja, tú sola te has nombrado diosa, ojos místico predicador a mis pies, diría Amaterasu a la vez que le maestró todo el pasado de la guerrera, lo cual sintió sentimiento de sufrimiento, ya que el rango de poder que tuvo Nezuko fue sufrido cada escalón de poder. Maldita, eso no, diría Nezuko, la cual intentaba liberarse del poder mental de la guerrera, pero se le estaba volviendo muy difícil. Bueno, lamento juzgarte, pero al final deberá eliminarse. Al final, cuando vuelvas a la vida, me aseguraré de que tengas la vida que soñaste, no la sufrida que tienes, así que es hora de que mueras, diría Amaterasu, la cual una espada de ki apareció en sus manos. Jajaja, ¿tú crees que me matarás? Eso nunca pasará, yo la gran Nezuko no caerá tan fácil, diría Nezuko, la cual liberó el 100% de su poder, que su magnífico poder hacía temblar ese gran planeta, su poder era bestial. Amaterasu, al tener la guardia baja, salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una explosión mientras se ponía de pie y estaba sorprendida por lo que estaba viendo, el gran poder de su rival. Ahora, maldita, si te mataré, ya te toca, ya jugué mucho contigo, es hora de que te mande con el dios del inframundo contigo, con ese cuerpecito, diría Nezuko con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Eso lo quiero ver, diría Amaterasu seria y a la vez que tenía una pequeña sonrisa.
Ahora espada de los lamentos, 1000 cortes del inframundo, diría Nezuko cuando lanzó el fuerte ataque a unas grandes velocidades. Ahora actívate por completo, mundo transparente, es hora de poner a respetar a las malditas que no saben nuestros niveles, diría Amaterasu cuando la calma en sus ojos se vio, la paz en todo a su paso se vio, y en eso se sintió una inmensa presión en todo el aire. Nezuko al ver esos ojos por primera vez, sintió un inmenso miedo que solo al verlos cayó de rodillas escupiendo sangre. La intimidación, presión de los ojos la doblegaron fácilmente hasta caer sin poder moverse del miedo. ¿Qué pasa? No me digas que ahora tienes miedo, vaya guerrera más basura, diría Amaterasu, viendo a la guerrera que estaba de rodillas, escutiendo sangre por el dolor que sentía. Maldición, ¿cómo es posible que solo con la presión de sus ojos me esté poniendo de rodillas? Eso debería ser imposible. Yo, la gran Nezuko, no puede estar de rodillas ante una maldita mocosa como ella, diría Nezuko, la cual se ponía de pie, pero aún internamente estaba muy dañada. Vaya, aún te pones de pie, tienes mucha agalla de hacerlo, pero ahora podrás hacer más movimientos, diría Amaterasu, la cual ya se había movido a una brutal velocidad que a su paso solo creó una distorsión de la realidad. ¿Cómo se movió a esa velocidad? Eso debería ser imposible, se diría Nezuko, la cual cuando abrió sus ojos solo sintió una infinidad de golpes hasta salir disparada, hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión. Maldita, diría Nezuko, la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que la realidad por completo se partió por su tremenda velocidad. Amaterasu de 2 simples golpes volvió todo a la normalidad, y a la vez que Nezuko cayó de rodillas de nuevo por 2 brutales golpes. Vaya, sí que eres estúpida, vaya movimientos más estúpidos. Espero que cuando vuelvas a la vida seas una guerrera con una vida, no sufras como lo hiciste en esta vida, diría Amaterasu, la cual veía a dónde estaba la guerrera. Esto aún no termina, aún tengo poder para seguir, aún puedo destruirte, y lo sabes, diría Nezuko, la cual en sus manos se estaba creando un fuerte ataque. Te dejaré que hagas tu último ataque antes de que mueras, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Ella, al tener el mundo transparente, la técnica más poderosa de toda la existencia, veía todos los puntos más importantes del cuerpo de la guerrera hasta los puntos vulnerables también, así que ella ya sabía qué hacer. Ahora enigma, esperanza universal, diría Nezuko cuando en ese ataque usó mucho poder del que ella poseía. El ataque a su paso solo iba dejando pura destrucción, que el planeta se estaba envolviendo un caos. El planeta, por la fuerte presión de los poderes, salió de su órbita. No diré nada más, que es un ataque magnífico, diría Amaterasu, la cual cambió a un semblante serio y de un veloz movimiento todo el punto muerto del ataque, que lo destruyó por completo, que solo se vio una inmensa explosión que destruyó kilómetros a su paso. El mismo planeta corrió con la misma suerte del ataque, que en ese gran espacio solo se vio una inmensa explosión. Imposible, como destruyó mi ataque como si nada, eso no debería ser posible, diría Nezuko, la cual veía a la guerrera que estaba enfrente de ella en una milésima de segundos que había pasado. Adiós, espero recontraeros en esta vida en tu siguiente oportunidad, arde hasta el fin, llama monarca celestial, diría Amaterasu cuando dio el fuerte golpe de puro fuego a una descomunal velocidad. La guerrera empezó a gritar por el fuerte dolor que sentía al estar siendo quemada hasta no quedar nada de ella, solo polvo que se dispersó en la misma existencia. Amaterasu llegó donde sus compañeros, pero cayó de rodillas, escutiendo sangre por el gran desgaste de poder y lo que había hecho, un acto muy estúpido. Eres alguien de admirar, superaste tu nivel por mucho y venciste en un futuro. Si sigues así vas a morir por idiota, diría Kara, la cual le ayudó dándole de su ki. Bueno, lo importante fue que gané, diría Amaterasu, la cual se sentó. Bien, solo queda Goku y todo esto se habrá terminado y habremos ganado al reino, diría Korra seria. No creo, aún está el verdadero rey, pero él aún no meterá sus narices donde no lo llaman, pero con esto le han declarado la guerra a los reinos, así que hay que prepararse para lo que se aproxima, diría Kara seria. Lo sé, pero bueno, aún no llega eso, diría Korra. Bien, aún falta la guerra que quieren llevar a cabo ustedes tres, bueno, y la del reino de la oscuridad, diría Yato serio. Claro, el retorno del rey está más cerca, y cuando él llegue al trono de nuevo los reinos tendrán más respeto a Avalon, ya que ahora lo tienen de una burla, diría Kara seria. Claro, hay que volver a demostrar porque alguna vez fuimos el reino más temido de la misma existencia, diría Korra. Y así ellos siguieron en su charla. Ahora nos movemos al lugar de la batalla. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? No olvides dejar tu like para la próxima parte y ver la continuación de este arco y los futuros.